Está Sofía Garelo, a quien le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Iva, ¿cómo andan? ¿Por qué este tema? Porque... Vino así, dijo, necesito este tema. Sí. Está relacionado y tiene que ver, porque Gustavo Cerati en este tema habla de un concepto de Nietzsche. Ah, mira. Y se presenta como con una máscara. Y en una parte del tema dice, sin mi camuflaje me mostré o me entregué a vos. Y bueno, y Nietzsche es el que habla de las máscaras, Ujú. el que supone que estamos utilizando una máscara, digamos, para mostrarnos ante el otro. Ujú. ¿Por qué? Porque es el filósofo, yo traje una frase que el año pasado la hablamos en un programa, pero lo vamos a abordar desde otro lado ahora, que la frase es Dios ha muerto. Declarado eso. Sí. ¿Por qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es Dios o de qué es el concepto de Dios. Y bueno, declarado esto, vamos a tratar de explicar qué dijo Nietzsche con esta frase. Recuerdo que en el programa que hicimos, en uno de los programas que, bueno, intenté con mi escaso tiempo, intenté buscarlo y no lo encontré. Recuerdo que leímos El loco de Nietzsche, que Ujú. aparece en un texto de él que se llama La Galla Ciencia, que es un loco que aparece a la luz del día en una plaza pública con una linterna gritando Dios ha muerto, porque todos nosotros lo hemos matado. Entonces, bueno, al sentenciar esta frase, uno cuando lee esto dice el que está loco es Nietzsche. Bueno, él hace toda una explicación de qué es Dios y por qué ha muerto. Ahora, ¿por qué? También estuvimos hablando en todos estos últimos programas de las diferentes frases filosóficas, como por ejemplo la de Heráclito, no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. Hemos hablado del pienso, luego existo, de todos los sólidos se desvanecen en el aire de Marx. Bueno, estuvimos abordando como múltiples aspectos y una de las frases más conocidas de toda la filosofía es Dios ha muerto, pero digo, explicarla es como extremo, Es difícil. hartamente difícil, Claro. dirían los chilenos. Entonces me voy a meter como en ese problema, que yo ya sé que me gustan los Que problemas a mí como me Calamaro. gustan Perfecto, muchísimas gracias. 26 milímetros en total llovió. Listo. Es un genio. Es nuestro barómetro. Exacto. Bueno, ¿qué es matar a Dios? ¿Sería un parricidio? Porque es matar a un padre. Yo lo siento como una metáfora de la inexistencia Es una metáfora. del ser supremo. Bien, Nietzsche no lo mata, por supuesto, a Dios, sino que anuncia su muerte. Pero se hace un montón de preguntas. Y una de ellas es, ¿y si Dios nunca existió? ¿Mm? ¿Y si hablamos de un personaje literario que está escrito bueno, en el Génesis, en la Biblia en sí, pero nunca murió en serio? ¿Y si su muerte es un relato? Ujú. Entonces, él dice que estuvimos toda la vida, toda la historia de la humanidad hablando un relato. Yo le pregunto, ¿qué es Dios para ustedes? ¿Sí? Dice, pero si Dios existió o existe, ¿puede Dios morir? Y poder puede, porque si es Dios, puede absolutamente todo. Ujú. Porque si no pudiera morir sería una falencia del mismo. Claro, sería un humano común y corriente. Exacto. O sea, Dios puede morir porque tiene todos los poderes, pero Ujú. ahora, en el relato divino, en el relato del Génesis, Dios no muere, porque si muere Dios, Se acaba no sé qué. muere todo. Otra, otra de las preguntas que se hace Nietzsche es, ¿y si el mundo nace de la creación, de la muerte de Dios? ¿Y si la creación del Claro. mundo es parte de la muerte de Dios y siempre vivimos asquerosamente, porque el mundo no es lindo, vivimos asquerosamente su muerte? Es otra de las preguntas que se hace. Entonces Dios se Hay mató, muertes que se viven asquerosamente. totalmente, Dios se mató, lo mataron, ¿o por qué murió? Esas son las preguntas que se hace Nietzsche. Ujú. Supongo que para mucha gente de la sociedad Dios está, no murió, no lo mataron y siguen con un cierto relato, ¿no?
En la Gaia Ciencia, Nietzsche habla del loco que cae en el mercado diciendo Dios ha muerto. Pero le dice, no murió de viejo, sino que lo mataron. Bueno, lo que quiere acá explicar Nietzsche es que nosotros los seres humanos hablamos con metáforas. O sea, nosotros, para Nietzsche, que es un nihilista, después voy a explicar que también una vez hablamos del Sí, nihilismo. claro. Nietzsche es un nihilista, entonces él trata de explicar lo que es el conocimiento y él sostiene que los seres humanos no llegan de lleno al conocimiento, no tenemos la posibilidad empírica de acceder al verdadero conocimiento más que a través de metáforas que se acercan a la verdad, se me cayó el libro, o a través de el arte o la aproximación que es la filosofía. Entonces, para él la verdad es una metáfora útil, pero que esta utilidad se le va dando según la época Claro. y los momentos de la historia, ¿no? Entonces Contexto. exacto, él sostiene que en el momento que la verdad de Dios salió a la luz, era un momento que los seres humanos la necesitaban. ¿Por qué? Porque este Dios, si uno lee el Génesis, Dios siempre está resolviendo los problemas míticamente, por supuesto, de todos los seres humanos que abordaban las diferentes aldeas. Y está buenísimo, a mí me encanta leer, porque es un mito. Tal cual. Cómo hacía Dios y cómo ellos relacionaban para salvar sus problemas, ¿no? Así que bueno, con el tiempo, digamos, se fue forjando un solo Dios como la única verdad y la única manera de explicar el principio ordenador, digamos, de todas las cosas. Se utilizó la concepción griega para comprender este Dios, y en un momento también Nietzsche habla y dice, cuando los dioses se enteraron de que un Dios se proclamó único, se murieron de risa. Porque vos imaginate que veníamos de un mundo politeísta, que había muchos dioses y muchas explicaciones. Tal cual. Y se vuelve o se vuelca el mundo a un solo Dios para tener un principio ordenador y un solo relato. Entonces Nietzsche niega este único relato. Nietzsche niega la ciencia, niega el conocimiento, niega a Dios. Niego todo. Sí, me encanta Nietzsche porque es un también. filósofo de lo diferente. Es totalmente diferente, está salido de la regla. Entonces, bueno, por eso lo traigo. Nos gusta. Exacto, me encanta, porque es como que aparte uno nunca lo termina de entender a Nietzsche. Vos vas leyendo el Zaratustra, que a mí me aburre, porque... Nos pasa todo. ¿Por qué me aburre? Está bueno, pero es como una sarta de delirios que uno va leyendo y por ahí... Cuando conectás decís... Te cierra alguna cosa y decís, no, qué bueno que está esto, pero como que necesitas a alguien que te lo vaya explicando, claro. el Zaratustra. Aparte venís de media hora de decir, por favor, ¿qué está diciendo este señor? Es una sarta de estupideces. No, porque aparte uno o habla de una puerta que va para un lado, que va para el otro, de un perro que ladra al fondo. Son todos como, es todo muy metafórico el libro, y bueno, interpretar lo que él quiere decir dentro de ese discurso es complicado. Es re complicado. Por suerte ahora existe YouTube, porque uno no puede tener un profesor al lado, entonces vos vas buscando qué quiso decir en tal capítulo y como que te lo entonces decís, sí, me cayó la ficha, ahí, claro. pero uno solo no sé si se puede dar cuenta de qué. Te podés dar cuenta por ahí que está hablando del bien cosas, y del mal. Pero no todo. Exacto. Claramente. Yo me acuerdo de un verano leer entera Genealogía de la Moral, y hoy en día me preguntás qué dice y te digo un concepto. Sí, pero no me lo acuerdo. A la por arriba, sí, claro. ¿Por obviamente. qué? Porque es una lectura cero llevadera. En cambio me decís de cualquier otro libro y yo te explico los capítulos y me los acuerdo, que los leí hace mucho, pero Nietzsche no. Sí, totalmente, concuerdo. Yo hice mi tesina, fue una tesina, sobre el origen de la tragedia de Nietzsche, que es el libro que más me gusta de él. Me encanta, pero que es súper llevadero. Claro. A comparación de lo que es la Gaia Ciencia, así hablo Zaratustra, o la Genealogía de la Moral. El Anticristo no lo leí partes, que lo tendría que leer Ya va entero. Lo que pasa es que, viste, uno tiene como momentos para sentarse y decir, hoy leo No esto. está haciendo el momento tuyo, te lo aseguro. No, y Con el Anticristo niño tenés de la que edad tener. que tiene, por eso. Exacto. No da. No estaría haciendo, no. Así que bueno. Mami, Ay, no, aparte. No, pero yo leo cuando él está durmiendo, si no es imposible. sí, no. Cuando me voy a dormir yo, cuando se va a dormir él. Pero si no es imposible. Bueno, volvemos a Dios ha muerto. Él explica entonces que
la verdad... Perdón, Sofi, pero Mm. cuando Nietzsche postula Dios ha muerto, lo que Sí. quiere decir es, los seres humanos estamos a cargo de los seres humanos, somos Exacto, responsables de exacto. nosotros mismos, listo, No chau. tenemos lo que él postula, y con esto yo era como que iba a cerrar, pero lo que él postula es, no hay otra cosa. Se acabó el relato. Nos tenemos a nosotros mismos, y ahora voy a explicar por qué lo de la máscara y demás. Nos tenemos a nosotros mismos, pero o sea, lo que nosotros tenemos es una vida, que nos pasamos la vida tratándola de explicar y no la vivimos. Mm. Por eso a veces se le dice a Nietzsche el filósofo de la vida y nadie entiende por qué, si es un negacionista absoluto. Tal cual. Entonces es el filósofo de la vida por esto, porque él sostiene que existe un concepto de vida que no estaríamos aprovechando. A esto él habla como, es como un pronosticador de lo que nunca llega, porque él habla de un superhombre. Un superhombre que por ahí en la historia de la filosofía fue mal utilizado, mal comprendido, pero el superhombre de Nietzsche, dice él, va a ser ese hombre desprejuiciado de todo relato, Mm. que esté dispuesto a vivir la vida acá y que no esté sometido a ninguna voluntad de poder. Pero bueno, son conceptos nietzscheanos que hay que desmenuzar por ahí para explicar cada uno de ellos. Sí, pero fue clarísimo. No Sí, se vive de esa manera. no Uno se, vive con una ideología, uno no, vive con un no se montón de vive cuestiones. de esta manera. Ahora voy a explicar qué es el eterno retorno de Nietzsche y lo voy a leer. Ujú. Él supone o sostiene, ahí lo leo, él supone o sostiene, habla del eterno retorno también en uno de los pasajes del Zaratustra, y sostiene que ya no hay metáforas que nos engañen, ya no hay un Dios. Entonces, descubierto el concepto de que Dios no existe, y también habla de que vivimos en un eterno retorno, y lo expresa así, en palabras de Nietzsche. Sí. ¿Qué dirías si un día o una noche se introdujera furtivamente un demonio en tu más honda soledad y te dijera: esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, deberás vivirla una e innumerables veces más, y no habrá nada nuevo en ella, sino que habrán de volver a ti cada dolor, cada placer, cada pensamiento y cada gemido, todo lo que hay en la vida de inefable, pequeño y de grande, todo en el mismo orden y en idéntica sucesión, aún esa araña y ese claro de luna entre los árboles, y ese instante, y yo mismo. ¿Qué dirías? Vivir de nuevo estas últimas 24 horas. Lo que se hace acá, Nietzsche, es una pregunta ética. ¿Cómo te lo tomarías? ¿Cómo reaccionarías si supieras que tenés que vivir todo de nuevo? ¿Te angustiarías? ¿Te aliviarías? Esas son las preguntas de Nietzsche. Bueno, como nuestro mundo tiene un montón de interrogantes y no tiene explicación, los seres humanos nos creamos, digamos, un relato en cuanto al orden que nos moldea, entonces buscamos a Dios. Ujú. Dice, entonces Nietzsche piensa, ¿no? Que desde ese relato buscamos un único relato y todo está englobado. En ese mismo relato está el concepto de verdad, el concepto de bien, el concepto de belleza. Entonces el ser humano se queda con ese absoluto de conceptos y no se piensa más allá de esta literalidad que nos han enseñado. Y también va un poco más allá, da un paso como más allá de esta explicación y dice, desde Platón y Sócrates, que él detesta la historia de Occidente, de la filosofía de Occidente, nos tratan de explicar un dualismo ontológico y que todo pasa por ese dualismo entre cuerpo y alma, y que nuestra alma ya va a llegar a comprender ciertos aspectos después de la vida que no comprendimos. Tanto Sócrates como Platón hacen hincapié en una vida que no llegó. O sea, Claramente. el dualismo de Platón es, vamos a conocer o traemos de otra vida las ideas, que cuando salgamos de este cuerpo, que es la cárcel del alma, vamos a encontrar de nuevo las ideas eternas. Sócrates lo mismo, cuando se toma el vaso de cicuta, dice, paso a mejor vida, como diciendo, lo mejor no está acá. Entonces dejamos y postergamos para otro lado la vida esta, que es la que tenemos que vivir y la que tenemos adelante. Y que está sometida
a un Dios sin rostro. ¿Qué es lo que conocemos de Dios? Dice él, conocemos su máscara. Tal cual. Entonces, ya conocemos la máscara de la máscara de la máscara. Porque vos imaginate que es una metáfora que se creó hace 2000 años, que explicaba el mundo hace 2000 años y que la fuimos transformando para que explique el mundo hoy. Hoy. Es una metáfora que ya no da sentido. Entonces estamos mirándole la cara a un Dios sin rostro de una máscara de hace 2000 años. Terrible lo que está diciendo porque es muy real. Es muy real. Entonces Ajá. él, al ser nihilista, digamos, al ser un filósofo nihilista, dice, en el fondo no hay nada. No hay conceptos. Todos son relatos. Todo es una interpretación de los hechos, porque los seres humanos no vamos a llegar nunca al verdadero conocimiento. Entonces él dice, y al ser nihilista, ¿y si en el fondo no hay rostro? ¿Y si siempre hubo una máscara? Bueno, y dice, y si con los años llevamos solamente el concepto de una máscara, ¿y si el rostro somos nosotros? En fin, se hace un montón de preguntas que por ahí no tienen un sentido exacto, sino que sigue siendo una metáfora. Ujú. Y para terminar Y con buscan ser contestadas, ¿no? Solo el buscan hecho de ser que... contestadas, pero son preguntas retóricas, filosóficas, Ujú. que vale más el cuestionamiento Que la respuesta. que la respuesta. Para terminar, él dice que las verdades siempre corresponden a intereses, a voluntades de poder. Entonces las verdades no deben ser únicas, como las que nos vendieron siempre. ¿Sí? Ujú. Para terminar, con la muerte de Dios y la disolución, digamos, de los dioses, porque él, bueno, plantea que Dios está muerto, entonces que es el momento de que llegue el superhombre. Esto ya lo planteó hace 150 años Nietzsche. Sí, claro. Eh, Venía apuradito. claro, o sea, nadie lo entendió, pobre. Dice, es el espíritu libre que vive su contingencia sin necesidad de solaparla o resolverla o medicarla o tratarla. El que asume la ambigüedad, la mixtura, la contaminación, la otredad, la extranjería, la angustia, el disfrute, lo efímero, lo abierto, la libertad, no como punto de llegada, sino como un desmarcarse permanentemente de todo marco. La anomia, no como falta de ley, sino como lo que ya no necesita ley. El conflicto, no como violencia, sino como encuentro con la diferencia del otro. El día que el superhombre entienda todo esto, va a dejar de necesitar un Dios y va a vivir la vida. Hermoso, gracias. Quería hacerte una pregunta hace un ratito y se me fue por completo. Ah, sí. ¿Cómo hace una mujer como vos, apasionada por la filosofía, apasionada por las preguntas, y todas las personas apasionadas por las preguntas, lo sé por experiencia personal, somos apasionadas por las respuestas? Digamos que vamos ¿Cómo por hace vamos Sofi por la vida, Garelo? vamos por la vida buscando respuestas. ¿Cómo hace Sofi Ujú. en una disciplina que permanentemente explica son más importantes las preguntas que las Sí, son más respuestas? importantes las respuestas, claro. Que lo entiende, porque lo entiende Sí. perfectamente. Por eso todas estas preguntas, digo, son retóricas, no me las respondan. Pero que sigue buscando permanentemente respuestas. Y verdades. Porque uno necesita de verdades para valerse, ¿no? Ujú. ¿Cómo es? O todavía no entiendo a la gente que anda por la vida no buscando verdades. Porque como que uno seguía por principios, ¿viste? Y esos principios son sé que el otro verdades. día hablaba con alguien y usaba esta palabra, que hacía mucho que la había dejado de usar. A lo mejor tiene que ver con la edad mía. La palabra convicción. Exacto, sí. Y pensaba el sentido de la vida. Las convicciones, cuando uno deja de pelear, Lo que pasa es de que el que no pelear tiene convicciones no tiene en como el buen un... sentido pelear, luchar, seguir insistiendo, haber perdido esa batalla 1000 veces y darla 1000 veces más porque son tus convicciones. Ujú. Si vos te corres y las dejás, no tiene sentido. El tema de Hay tanto que pierde sentido cuando dejas de lado tus convicciones. la pérdida de sentido de la vida es un problema. Por supuesto que es un problema. Entonces yo creo que uno permanentemente le tiene que buscar un sentido
a esa Pero vida. es que Porque viste que uno siente como que, no sé, yo lo siento así, como que uno se guía a través de una brújula. La mía mira al sur igual. Pero uno va con una brújula, pero muchas veces ese sur o ese norte lo perdés, ¿o no? por supuesto, Entonces, 1000 veces. uno tiene épocas como que va a la deriva. Como dice Yeah. un libro que a mí me encanta que se llama La noche a la deriva. Uno tiene momentos que va a la deriva, pero permanentemente uno, si está bien, si uno va bien, enfoca sus realidades y enfoca sus Es consciente que va a la convicciones. deriva, está eh, tratando de acomodar el barco, Totalmente, pasan un montón de cosas. totalmente. Pero bueno, uno siempre va buscando su norte o su sur para saber para dónde va, Ujú. ¿no? Digo que cuando esto no lo encontrás, está todo perdido. Un placer siempre, No sé Sofi. si respondo, porque yo me Un voy por las placer, ramas. Sofi, charlar siempre con usted. Muchísimas gracias. Como Gracias. siempre, 54 minutos pasan de las 10 de la mañana. El miércoles que viene tráigase algo de política. Algo de política. Algunos de los que hablen de política, pero que la hagan, Filósofos. que la hagan, Dale. que Sí. la amasen. Bien. ¿Eh? Bien. Porque estamos en